Listo. Bueno, bienvenidos a todos y buenas tardes. El día de hoy tenemos a dos presentadoras que nos van a estar compartiendo este taller y me da gusto presentarlas. Voy a mencionar a una por una. Tenemos a Margarita Martínez, quien es una ingeniera de profesión. También tiene un título como un magíster, de hecho, en sistemas de información gerencial e investigación matemática. Es coordinadora pedagógica de AJA, Parque de la Ciencia, y ella, Margarita, cree que la educación de calidad debe proveer el ambiente de estímulos apropiado a las personas. Eh, Como les comentaba, Margarita promovió la creación del Parque AJA, del AJA Parque de la Ciencia, en octubre del 2005. Y también tenemos el día de hoy o esta tarde a Sonia Paola Reyes, quien nos comenta que ha sido amante de las matemáticas desde muy niña. Ella también es ingeniera en estadística e informática y tiene un máster en educación de niveles de medios de convención de matemática y Clemson por la Universidad de Clemson University. Y también ha sido profesora de matemática de niños, niñas y jóvenes por más de 15 años en Ecuador y en Estados Unidos. Entonces, dejo en uso de la palabra a nuestras presentadoras de esta tarde, Margarita y Paola. Muy bien. Buenas tardes, mucho gusto. Soy Margarita Martínez. Voy a tratar de trabajar en la primera parte, pero ajustarme al tiempo para no quitarle el tiempo a Paola, pero estamos aquí y podemos negociar. Ok, muy bien. Entonces, la idea de nuestra presentación es un poco compartir lo que hizo AJA Parque de la Ciencia, que es un mini centro interactivo de ciencias que está dentro de una universidad de ingeniería, que es la Escuela Superior Politécnica del Litoral, acá en el Ecuador, en Guayaquil. Y nosotros, durante la pandemia, desarrollamos un programa que llamamos AJA, esto es ciencia. Y una parte de eso era actividades que tenía que ver con matemáticas. Y elegimos el título Matemáticas al alcance de tus manos, con dos razones principales. Primero, porque la mayoría de las personas estaban en sus hogares y era la primera vez que nosotros queríamos que los niños trabajaran de manera conjunta con sus padres o con sus cuidadores. Y queríamos que usaran las cosas que estaban alrededor de ellos, ¿no? Y veían las matemáticas cerquita. Aquí esta es la presentación que ella nos hizo. A la izquierda estoy yo, Margarita, y a la derecha está Paola. Ok, entonces vamos a tratar de recrear algunas de las actividades. Nuestros objetivos es entrenar nuestra mente para poder percibir las relaciones y conceptos matemáticos en el entorno cotidiano. ¿Sí? Es un asunto de practicar para que nuestra mente entrenada pueda distinguir no solamente nosotros como profesores, sino también nuestros estudiantes y sobre todo disfrutar de la experimentación y el descubrimiento. Mientras no haya disfrute, es muy difícil que los niños se aficionen y queremos que los niños se aficionen al aprendizaje. Ok, hemos escogido la temática de la geometría porque es la parte más concreta de las matemáticas según mi punto de vista, ¿no? Entonces, históricamente la geometría nació en Egipto justamente por el comportamiento estacional del Nilo y cómo el Nilo crecía inundaba las tierras y después bajaba y creaba un conflicto en términos de los terrenos que dejaba sin hitos o sin límites, ¿no? Entonces tenía que pelearse por dónde, hasta dónde iba a meter terreno, especialmente terrenos fértiles. Y entonces allí se inicia todo. Y este objetivo de medir hasta dónde era mi terreno, dónde comenzaba el tuyo, es el que dio el origen a la palabra que nosotros ahora entendemos como geometría, ¿no? Geo de tierra y metría de medir la tierra.
Y obviamente ya la geometría va a muchas otras cosas, aunque todavía sigue teniendo su objetivo principal. Si usted ve en Google Maps o cualquiera de estos, usted puede ver cómo los terrenos también tienen formas geométricas, trapezoidales, rectangulares, y es importante los que trabajan en bienes raíces el poder medir los terrenos. También en la construcción aplicada a columnas, a ventanas, a las estructuras de techo. Todo eso tiene que ver con la geometría y vamos a tratar de dar un pequeño sabor de todo esto, ¿no? Y una de las cosas que no quería dejar de sugerir a todos los profesores y maestros que estén aquí es que tengan acceso a esta herramienta gratuita, GeoGebra, que permite una geometría dinámica y que está disponible para computadoras y para teléfonos, ¿no? Ok, pero vamos con manos a la obra, porque es matemáticas al alcance de las manos. Hay unos materiales generales que ustedes deberían de tener y otros materiales adicionales. Vamos a comenzar con los sorbetes y limpiapipas o chenillas, ¿verdad? Aquí están. Y vamos a trabajar con ellos. Vamos a sugerir que ustedes cojan los sorbetes, la longitud que normalmente tienen, no importa al principio. Ya después sí vamos a poner la longitud de esta, por ejemplo, tiene para mí 22. Tengo dos chenillas unidas aquí. Si ustedes lo pueden ver aquí. Sí, y entonces pongo un sorbete en un extremo de la chenilla y pongo el sorbete en el otro extremo. Y si quiero ser así muy matemática, doblo, a ver, así, doblo y vuelvo a doblar para crear mi famosa flecha que genera una semirrecta, ¿ya? Y puedo generar la otra semirrecta. Voy a cambiar la cámara para que ustedes la puedan ver desde la parte superior, ¿no? Esperemos que puedan verla mejor allí. Y voy a compartir. Ok, aquí ustedes ven, aquí están mis dos sorbetes. Aquí está una semirrecta representada por esta y aquí voy a generar la otra semirrecta. Entonces de nuevo doblo solamente con el objetivo de generar aquí mis famosas semirrectas. Y entonces este es un vértice y entre estas dos semirrectas estoy formando un ángulo. Esta región de aquí del plano, el interior del ángulo. Y normalmente lo que nosotros hacemos es tener una medida de esta apertura y para eso usamos el famoso graduador o transportador, no sé cómo lo llamen ustedes en su país. Entonces la idea es que todo transportador o graduador tiene aquí un puntito en el centro, ¿no? Ese puntito debe colocarse sobre el vértice, y después uno de las semirrectas debe estar alineado con el 0 y entonces a medida que yo muevo la otra semirrecta, yo tengo medidas de los ángulos. Por ejemplo, en esta apertura, quizás no lo ven usted muy cercano, tengo un ángulo de 30 grados, así tengo un ángulo de 45, allí tengo un ángulo de 90 grados. Y si sigo abriendo, obviamente tengo un ángulo mayor hasta que lo pongo en una recta, así, y entonces tengo 180 grados. Entonces la idea es de que los niños jueguen y obviamente clasifiquen los ángulos, ¿no? Le dicen que cuando la medida del ángulo es menor que 90, es un ángulo agudo. Cuando es exactamente 90, es un ángulo recto. Cuando es mayor que 90, es un ángulo obtuso. Y cuando es 180 grados, es un ángulo 160 grados que viene cuando yo le doy toda la vuelta y regreso y me pongo sobre
la semirrecta original. Entonces, esta parte de aquí es una parte que permite que los niños jueguen con el concepto de ángulo. Pero hay cosas muy cerquita de ellos que le permiten saber por qué es importante la medida de los ángulos. Por ejemplo, yo tengo aquí, présteme el carrito, ¿ya? Tengo aquí dos maderitas que están con una bisagra que también me puede dar una medida del ángulo. Si yo pongo un carrito así, el carrito está en reposo. Pero si yo comienzo a aumentar la inclinación, el ángulo, el carrito está en movimiento. Y los chicos saben esto muy bien y los grandes también experimentan el efecto que tiene sobre la carretera, la inclinación, el peralte, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es tan sorprendente. Lo que les voy a poner ahorita es algo sí sorprendente que nosotros hacemos aquí en el Parque Ajá, que le llamamos la paradoja mecánica. Entonces, si usted se da cuenta, esto no es un rectángulo, es más alto aquí que acá. Por lo tanto, aquí hay un plano inclinado. Esto es más alto, aquí está más bajo. Y yo cojo un cilindro, ¿sí? Un ejemplo típico. Y si yo pongo el cilindro aquí y lo suelto, ¿qué va a pasar? Va a irse hacia la parte más baja, ¿sí? Es un efecto. Pero ahora, si yo cojo este otro cuerpo, que es de la mismo material, de la misma altura, el diámetro, pero este es un doble cono, y lo vuelvo a colocar aquí de nuevo, y lo suelto, y ahora observo qué pasa. Entonces, el cono viene hacia mí y el doble cono se aleja de mí. Entonces, al principio eso nos sorprende y eso es bonito. Cuando los chicos se sorprenden, lo que quieren es saber es por qué. Entonces, va a tener que ver con el centro de masa de los cuerpos y obviamente con la forma de los cuerpos. Entonces, eso muestra cómo es importante conocer geometría para poder predecir el comportamiento de un cuerpo. Pero hay algo más interesante. Si ahora yo comienzo a disminuir el ángulo y pongo el cilindro, siempre el cilindro va a tener el mismo comportamiento, pero ahora observemos al doble cono. Sube, vuelvo a cerrar, vuelvo a ponerlo aquí. ¿Y ahora qué pasó? No se mueve. Mientras que el cilindro siempre se acerca, ahora el doble cono se quedó casi estático, ¿no? Y si yo vuelvo a cerrar, a tener una medida de ángulo aún todavía más pequeña, entonces vemos que le va a pasar al doble cono. Ahora tiene otro comportamiento diferente al que tenía antes. Ahora viene hacia mí. Cuando lo abro, se va para allá. Entonces, este tipo de jueguitos y observaciones muestran que cosas tan sencillas como la medida de un ángulo tienen trascendencia en el mundo físico que nos rodea, ¿no? Vamos a seguir haciendo más cosas con esto, pero vamos a pasar más allá de solo los ángulos. Primero sí vamos a tener una hojita aquí y vamos a trazar una recta, así. Y vamos a decir, bueno, por aquí comienza mi semirrecta y aquí vamos a generar un ángulo cualquiera, arbitrario, ¿no? Entonces, a este punto lo llamamos O y no sé si se ve, no se ve. No, así es, acá. Allí, ¿sí lo ven? Ok, ahora sí. Entonces, ahora tenemos aquí una medida del ángulo. Por convención, en sentido contrario de las manecillas del reloj, se consideran los ángulos positivos. Vamos a considerarlo aquí así.
aquí está el ángulo, y este ángulo normalmente se lo denota con letras griegas. Ese es alfa. ¿Ya? Obviamente, el ángulo que viene acá es el ángulo que ustedes saben llamar el ángulo suplementario, ¿verdad? Porque aquí forman 180. Mi pregunta es, este ángulo que está acá, llamémoslo beta, en términos de medidas, alfa y beta tienen la misma medida o no? Sí, porque son ¿Qué opuestos por el piensan ustedes? vértice. Sí, tienen misma Porque medida. son opuestos por vértice. ¿Y por qué los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida? ¿Por qué? A ver, por la diferenciación del ángulo llano de 180 grados haciendo una ecuación y van a dar que es una igualdad. Ya, muy bien. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer, sí, de manera matemática, es decir, ok, si yo vengo de aquí a acá, supongamos que este sea el ángulo gamma, de aquí hasta acá, alfa más gamma, me da 180, ¿no? Alfa más gamma me da 180. Pero por otro lado, si voy desde aquí hasta acá, sería gamma más beta, también es 180. Lo que decía el profesor, tengo dos ecuaciones allí, yo las resto estas dos ecuaciones y me quedaría que alfa menos beta, porque gamma se cancela, me da 0 o alfa igual a beta. Estoy realmente abusando de la notación, estoy considerando alfa como la medida del ángulo realmente, ¿no? Y bueno, esto es lo que la gente llama que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Pero, sin necesidad de ese tipo de cosas así ya un poco sofisticadas como las ecuaciones, uno pudiera tratar que los chicos cojan y, por ejemplo, vamos a cortar el ángulo alfa. Entonces, cogemos con la tijera allí y cogemos con la tijera allí. Voy a tratar de que se vea lo que estoy haciendo, si se ve. ¿Ya? Y ya corté. ¿Sí? He cortado el correspondiente a la medida del ángulo alfa. Y si usted lo pone así, va a ver que coincide la medida del ángulo alfa con el ángulo beta. Entonces, es una prueba concreta, táctil, de que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Hay otras cosas que nos han enseñado, por ejemplo, que si nosotros tenemos dos rectas paralelas, voy a coger la medida del ancho de mi regla para tener otra recta paralela aquí. Y entonces nos han enseñado también que ese ángulo que se forma acá vuelve a ser alfa. ¿Sí? Y también uno puede, con esta parte concreta, volverlo a poner allí y probar que efectivamente coinciden exactamente, ¿no? Y que por lo tanto, si yo tengo dos rectas paralelas cruzadas por otra, hay ángulos que tienen la misma medida. Un último ejercicio que quiero que ustedes hagan, no sé si han tenido la oportunidad de hacer, pero cuando yo lo he jugado en el parque con los niños, les gusta mucho, es elijan 3 puntos cualesquiera en el plano. Después de que usted los elige arbitrariamente, entonces usted lanza las rectas definidas por dos de ellos, otros dos de ellos y otros dos de ellos para formar un triángulo, ¿no? Arbitrario, como quieran. Allí está su triángulo.
Y entonces vamos a considerar que este ángulo lo llamamos alfa, este ángulo lo llamamos beta y este ángulo lo llamamos gamma. ¿Ya? Ahí está. Los tres triángulos que están en un, los tres ángulos que están en un triángulo arbitrario, ¿no? Ok, entonces como ustedes ya saben, y vamos a coger nuestro graduador aquí, ¿sí? Y vamos a medir, ¿no? Entonces yo les voy a dar la medida que tengo aquí de mis ángulos arbitrarios, no lo hice. Aquí es 48, la medida del ángulo alfa, voy a poner 48. La medida del ángulo beta, vamos a poner aquí y voy a medir beta. Beta va a medir aproximadamente 38. Beta va a medir 38. Y vamos a medir a gamma, arbitrario nuevamente, el punto central en el vértice acá. Y vamos a medir acá 90 y... A ver, tengo aquí. Va a ser un poquito, casi. Ustedes me dicen cómo les va a ustedes allí con las medidas de sus ángulos. 94. Ok. No les voy a pedir que sumen nada de los ángulos, pero ustedes saben que debería, si han medido bien, la suma de los ángulos, ¿qué le debería dar? 180. 180 grados. Ok, muy bien. Vamos a hacer un truquito aquí para con las manos comprobar que esto es cierto, ¿no? Ya nosotros hemos aprendido que los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida, ¿verdad? Ok, entonces voy a coger este angulito de aquí. Y este va a tener la misma medida que alfa. Por otro lado, voy a coger este angulito de acá. Y este angulito de aquí va a tener la misma medida que beta. ¿Verdad? Ok. Y entonces ahora vienen las tijeritas. ¿No miren allí? ¿Sí? La extensión, el ángulo opuesto por el vértice alfa, el ángulo opuesto por el vértice beta, y vamos a cortarlo hasta aquí y acá. ¿Ya? Aquí tengo la misma medida que alfa. ¿Ya? Ok, la dejo allí. Y voy a poner lo mismo acá. Voy a recortar la misma medida aquí que tendría el ángulo, que la medida del ángulo beta. Ya está. ¿Ya? Note, esta tiene la misma medida del ángulo beta. Si lo pone uno encima del otro. El problema es que la cámara está muy arriba. Ya. Ok. Allí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a pegar esta parte aquí y voy a pegar esta parte acá. ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? Si ustedes tienen una gomita o si tienen una cinta, mejor présteme la cinta, que la goma ahorita está seca, la cinta masking. Entonces, si ustedes pegan aquí, este que era el ángulo con la medida correspondiente al ángulo alfa, lo ponen aquí. Y este que
el correspondiente a la medida del ángulo beta, lo ponen allí. ¿Qué observan? ¿Qué va a pasar en el momento en que usted lo coloca así? ¿Qué observan? Que el La ángulo suma total es de un alfa ángulo más de beta más acá. 180. Eso. Si usted un lo ha ángulo hecho llano. bien, con cuidado, le va a dar la suma de estos tres un ángulo llano. ¿Sí? Y esto es experimentalmente lo que dice el teorema, ¿no? Si usted suma 48, 36, le da 86. Y si usted suma 86 con 94, le da que la suma es 180. Entonces, estas cosas que usted puede hacer cortando, pegando, le va a permitir que el chico trabaje mejor el concepto de ángulo, que se acuerde siempre que la suma de los tres ángulos de un triángulo da 180 y otras cosas adicionales. Pero ok, quiero hacer otra cosa sorprendente antes de ya darle el tiempo. Vamos, espérense, todavía no me lo meta. Vamos a hablar de otra cosa que saben hacer. Mire, yo lo que tengo aquí, ¿sí? Usted puede ver como 3 puntos. Realmente son 2 láminas de acrílico que están atornilladas, ¿no? Entonces, estos 3 definen un triángulo. Definen un triángulo. Ok. Entonces, imagínense que estas representarían ciudades. Representarían ciudades. Y usted quiere conectar las ciudades, pero con un mínimo de costo. Usted pudiera hacer un recorrido de aquí a acá, de aquí a acá, y tendría un cierto costo. Pero a alguien se le ocurre, no voy a poner un punto en el centro para minimizar, ¿no? Imaginémonos que estas son 3 ciudades y que el gobierno quiere construir un gran hospital que permita el acceso a estas 3 ciudades. Ok. Entonces, el problema es dónde coloco el hospital, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el problema no de manera matemática teórica, sino de manera experimental. Entonces, voy a colocar esto en una solución jabonosa. Se la voy a dar aquí a mi ayudante para que la ponga en una solución jabonosa. Présteme el tetraedro. Y mientras ella hace eso, no, pero el tetraedro, ya. Esto es las otras cosas que ustedes pueden hacer con sus estudiantes, los limpiapipas, las chenillas, o puede ser con una piola. Entonces, usted pone y corta los triángulos. En este caso, usted necesita 6 simplemente sorbetes que tengan la misma longitud para que usted pueda construir este sólido, un tetraedro, ¿sí? Lo hace con la chenilla para que le dé mayor estructura. Vamos a ver construir triángulos, construir rectángulos, pero también construir sólidos. Y este sólido para mí es muy importante porque también lo puedo meter en solución jabonosa. Ahora sí, ya me dio la solución, démela. Ahora sí, esperamos que la puedan ver. Présteme para secar, porque estamos ya. Vamos a poner esto. Vamos a poner el papel aquí. Y vamos a poner aquí. No sé si se ve, ese es el problema. Vamos a tratar de allí. ¿Se ve? ¿Sí? Ok, lo subo. Sí. Así. Entonces usted ve que hay una lámina de jabón que conecta las 3 ciudades y justo allí en el centro es el punto donde debería colocar el hospital para que la suma de las longitudes de cada carretera sea la mínima. Y una cosa extraordinaria que no sé si se ve allí, no lo puedo poner encima el graduador,
Pero si ustedes pusieran un graduador allí, el ángulo entre los caminos siempre es de 120 grados. Esa es una característica de la solución. Entonces, usted puede mostrarle a los niños en una cosa concreta como esta, que la naturaleza está llena de optimizaciones y de medidas de ángulos óptimos, ¿no? Allí quizás usted pueda ver la lámina de solución jabonosa que hay entre las dos plaquitas, ¿ya? Entonces, mire, esto es una parte bien interesante que obviamente tiene aplicaciones también en ingeniería, ¿no? A niveles altos, pero que se pueden hacer con cosas que están a nuestro alcance. La otra cosa, páseme el tetraedro. Cuando el tetraedro o cualquiera de los cubos usted o sólidos, usted los pone en una solución jabonosa, también se forman estas superficies minimales. Y usted puede enseñar allí algunas cosas como la refracción de los colores, pero también hay un punto central allí y un ángulo que se forma entre estas superficies. Y puede trabajar con muchas otras cosas adicionales. ¿Ya? Lo último que quiero, porque ya se me acaba el tiempo, es trabajar con algo que se llama la cinta de Möbius, pero primero vamos a trabajar con una cinta normal, ¿sí? Esta yo le pedí que cogieran unas cintas de una tijerita, acá está, de caja registradora, ¿sí? Aquí está, más o menos del tamaño de su brazo, usted lo pone así, y ahora lo vamos a unir primero como que si fuera una cinta normal. Una cinta normal. Vamos a ponerla aquí, así. Y un cintillo normal, aquí. Tenemos este cintillo. Forma un cilindro. Mi compañera después va a hacer algunas maravillas también con eso. Este tipo de superficie tiene una parte interior y una parte exterior. ¿Sí? Ok. Vamos a coger otra. Más o menos de la misma distancia, del tamaño del brazo. La corta usted también. Pero ahora, esta le vamos a dar un doblez antes de unir. ¿Sí? Entonces usted pone la cinta aquí. Espero que se pueda observar aquí. Entonces, si yo lo pusiera así, sería exactamente como el otro, ¿no? Simplemente así. Pero ahora le voy a doblar 180 grados y le voy a pegar así. Y esta estructura que se obtiene aquí es la famosa cinta de Möbius, que es usado también como un símbolo del reciclaje. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes de diferencia entre esta cinta y esta cinta de acá. Si nosotros esta cinta, a ver, primero con un lapicito, ¿dónde está un lapicito? Lápiz, ¿ya? Si yo cogiera con un lápiz y fuera como una hormiga yendo por el centro, el centro, el centro, el centro de la cinta, avanzo toda la cinta y regreso a mi posición original y nunca la mosquita se sale de la cinta. Este es el interior y nunca sale al exterior. Esa es una característica de una cinta normal. En una cinta de Möbius, en cambio, usted hace lo mismo, va por la mitad, la mosquita va por la mitad, va por la mitad, y avanza, y avanza, y avanza, y sigue avanzando, y resulta que
todavía no llega a la posición original, pero sigue avanzando y así sigue avanzando. Por eso es que quizás hay que hacerla un poquito más larga para que sea más fácil de manipular. Y entonces el problema es que yo sigo avanzando por la mitad en una cinta de Möbius y sí voy a regresar al punto original. Pero cuando regreso al punto original, resulta ser que toda mi cinta está rayada. No hay la parte interior y la parte exterior. Esta se dice que es una superficie no orientable. No tengo parte de adentro ni tengo parte de afuera. Y veamos ahora lo interesante que es cuando yo la corto. Cojo la cinta normal y la corto por la mitad. Voy por donde fue la hormiguita. Y cuando termino de cortarla, obviamente me quedan dos cintas idénticas, más angostas, más flaquitas. ¿Ya? Eso era de esperar. Ok. Pero ahora la pregunta es, ¿qué le pasa a la cinta de Möbius cuando yo hago lo mismo? Corto por la mitad con la hormiguita, así voy por la mitad. Hay algunas otras cosas adicionales que se pueden hacer, solo que no tengo tiempo. Ya Paola me está viendo mal. Y ahora sí, voy a terminar de cortarla y ya. Miren lo que pasó. No hay dos cintas más flacas. Hay una sola cinta más flaca. Y esta cinta tiene doble trenzado, ¿no? Esa es una de las cosas interesantes de la cinta de Möbius. Y hay algunas otras cosas más, pero ya no quiero extenderme. Solamente voy a preguntarle y a hacer otra cosa adicional, ya que estamos con Siga ángulos, nomás, ¿verdad? profe, está interesante. Sí, pero lo que va a hacer la otra profe está más interesante todavía. Ok, mire, coge estas dos flaquitas, ¿ya? Y las coloca en un ángulo de 90 grados entre sí. A ver, déjeme ver si allí los coloco. Ahí está. 90 grados, ¿sí ven? Para eso sirven los ángulos rectos. Y los pega. Deme cinta para pegarlos aquí en 90 grados. Entonces voy a pegar aquí 90 grados, esta que está aquí, y la otra también la voy a pegar que está a 90 grados y ya la dejo bien pegadas. Ya, ok, miren, aquí está. Mis dos cintas normales pegadas 90 grados. ¿Ya? Y ahora les desafío lo siguiente. Vamos a cortar las dos cintas por la mitad. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si voy a coger aquí y voy a cortar por la mitad. Vamos a tratar de que no se nos rompa feo esto. Está complicado. Vamos a partirlo acá, que es más fácil. Después voy a avanzar por la mitad. El asunto es que tengo que cortar todo por la mitad. Una cinta y la otra cinta. Y antes de que yo termine, quiero que ustedes hagan hipótesis. ¿Qué creen que va a pasar? Entonces cojo esta, la corto por la mitad. ¡Pum! Ya corté una por la mitad. Miren lo que me pasó. Y ahora corto la otra por la mitad. Y ya a estas alturas del partido ya debería poder predecir qué va a pasar. ¿Qué voy a tener como resultado? A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Miren lo que obtengo como resultado. A ver por allí. A ver por acá. Extiéndalo. Cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado, exacto. Qué bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero obtener un paralelogramo? Un rombo. ¿Cómo tendría que hacer? Y lo más interesante que queda como tarea es qué pasaría si
pongo las dos cintas de Möbius y las pego exactamente como pegué estas, perpendiculares entre sí, pero cintas de Möbius. Y las corto por la mitad. ¿Será igual? ¿Será diferente? ¿Cuál será el resultado? Entonces, todas esas son más exploraciones que ustedes tienen que hacer para que ustedes puedan seguir investigando con cosas a la mano, ¿sí? Solo me gustaría mencionarles algunas cosas interesantes que usted puede ver aquí ahí está lo que hablamos de la medida del ángulo, los diferentes tipos de ángulos, cómo medimos los ángulos. Algo interesante, ¿por qué está medida en 360? Bueno, esto viene de los babilonios. Ya nos fuimos de los egipcios a los babilonios y ellos pensaban que el año era de 360 días. Por eso tenemos la división hexagesimal. Y lo que quería mencionarles es las abejas, cómo ellos forman hexágonos en las teselaciones, también ahí hablan de medidas de los ángulos. Aquí está cómo se forma la cinta de Möbius, ustedes pueden investigarlo y diferentes cosas que ustedes pueden construir con ligas, con limpiapipas, con sorbetes. Mire, allí está, para formar diferentes sólidos y obviamente diferentes cosas. Aquí está lo último que hicimos y con eso ya la dejo a Paola, que me está viendo mal. Y ella va a continuar con cosas más interesantes todavía. No, nada que ver. Siga. No lo estoy mirando mal, qué bueno. ¿Cómo están? Un placer tenerlos a todos. Voy a dejar de compartir un ratito para conversar. Vamos a conversar un poquito acerca de lo que es área y volumen, ¿no? Entonces, muchas de las veces los chicos no identifican o solamente se basan en fórmulas, ¿no? Para entender lo que es área y volumen. Entonces, para eso vamos a hacer un par de experimentos concretos, como vieron, acerca de área y volumen. Entonces, primero necesitan hojitas A4, cualquiera, dobladas a la mitad, ¿verdad? Dobladas a la mitad, donde obviamente van a tener dos áreas iguales, ¿no? Entonces, yo lo que hice ya fue cortar previamente mis hojitas A4 para tenerlas listas, ¿ok? Entonces, el primer experimento que vamos a hacer es, primero entender que esto es el área, ¿no? La superficie regularmente delimitada por varios segmentos de línea, se llama área, ¿verdad? Se puede encontrar, pues, alrededor de nosotros en el área que va a pintar en la pared, cuántas baldosas va a poner en el piso, ¿no? Entonces, esto es área. Entonces, y a lo que ustedes cierran esta área lateral, se le llama, se forman cuerpos, ¿no? Entonces, estos cuerpos que tienen, vamos a cerrarlos con la cinta masking. Entonces, yo lo que voy a hacer es le voy a pegar cinta masking aquí, ¿verdad? Y voy a formar con este rectángulo, que es la mitad de la hoja A4, dos cilindros. El primero, voy a unir el lado más pequeño, por aquí la cinta masking, y el segundo va a ser lo contrario, vamos a unir el lado más largo, ¿no? Por aquí. Entonces vamos a hacer dos cilindros, ¿ya? Entonces, y vamos a conversar un poquito acerca de esos dos cilindros. Mientras tanto, yo voy a unir esto, mientras ustedes me siguen en el trabajo aquí, todos juntos trabajamos, y pueden ustedes observar lo que estoy haciendo aquí. Yo no uso dos cámaras porque yo me confundo, y entonces prefiero una cámara nomás. Margarita es más experta con las dos cámaras que yo, así que yo nomás con una camarita me basta y me sobra. Entonces yo lo que hago es, le pongo la cinta del lado del rectángulo que es más cortito, ¿no? Entonces, pero recuerden que ambas áreas son la misma, ocupan la misma cantidad de superficie, ¿no? Eso porque es la mitad de la hoja. Entonces, vamos a abrir un poquito aquí, se me cerró. Un poquito. Entonces aquí me forman un cilindro, ¿no? Tenemos el primer cilindro, que es nuestro cilindro gordito, le vamos a llamar, el cilindro gordito, ¿ya? Entonces, y el otro cilindro, pues lo vamos a formar uniendo las líneas más largas, ¿no? Entonces vamos a hacer eso,
Voy a cortar mi cinta más o menos del tamaño, mi cinta masking, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestro primer experimento comparando área y volumen, a ver qué está pasando con nuestros cilindritos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Y, ok, yo nunca he sido muy buena en artes manuales, así que en colegio creo que era mi peor nota, mi mejor nota era matemáticas, mi peor nota era manualidades, así que, perdón. De 3 dimensiones, ¿verdad? Que tienen una base circular, ¿verdad? Y pues son rectos, se llaman cilindros rectos, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, ambos tienen la misma superficie lateral, ¿no? Porque ambos se los hicieron con el mismo rectángulo. Pero la pregunta es, ¿tendrán el mismo volumen? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribir en el chat de repente sus predicciones, ¿no? A ver si ambos tienen el mismo volumen. ¿Qué es lo que dicen? Con respecto, sí, tienen el mismo volumen, dicen por ahí. Dice que tienen el mismo volumen. Todos están de acuerdo. Muchos coinciden que tienen el mismo volumen. Como tienen el mismo área de superficie lateral, tienen el mismo volumen. Muchos coinciden, ¿ok? Vamos a probar eso, ¿qué le parece? Entonces el volumen es el espacio dentro, ¿verdad? De nuestros cuerpos. Ese es el volumen, se le llama, ¿no? Entonces vamos a hacer ese experimento. Entonces, para eso voy a poner aquí en una bandejita si quieren, también puede hacerlo en un platito de estos, ¿no? Pero yo prefiero esta bandejita por cuestiones de orden, que no se riegue lo que voy a hacer. Entonces, pedimos arroz como parte de los materiales. Aquí tengo mi arroz crudo. Entonces voy a poner el cilindro más flaquito dentro del cilindro gordito. ¿Ok? Entonces usted lo puede hacer, puede ir llenando su cilindro flaquito, ¿verdad? Hasta el tope. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Dice que el más pequeño, José dice que no, que el más pequeño tiene más volumen. Vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a llenar nuestro cilindro pequeñito, por eso lo hago en la bandeja, para que según yo no se riegue, pero igual se riega. Así que voy a ponerle la tapa a mí. Vamos a ver si se puede. Ahí. Entonces vamos a... Mucho mejor. Vamos a rellenar totalmente mi cilindro, el delgadito, ¿no? El delgadito. Eso. Ya, y si ustedes ven, ¿lo llené? Todo el volumen está ahí puesto, ¿no? Ahí está mi volumen del flaquito. Eso, muy bien. ¿Verdad? Entonces, la idea es que muchos de ustedes predijeron que el volumen del gordito va a ser igual que el volumen del flaquito. Significa que si yo saco, ¿verdad? El área lateral de mi cilindro flaquito, pues tiene que coincidir con el gordito, ¿verdad? Entonces vamos a ver si eso es cierto. Voy a empezar a remover el área y dejar que el arroz caiga. Y vamos a ver qué sucede. Y quiero que ustedes observen qué sucedió. Miren. Entonces, ¿a qué vaso le cabe más arroz? ¿Al delgadito o al gordito? Al que tiene un radio más grande. El que tiene un radio más grande. Esa respuesta ya está re sofisticada. Entonces, porque la idea es que los jóvenes, pues obviamente no, todavía estamos experimentando con volumen y muchos de ustedes intuitivamente dicen, bueno, si tienen el mismo área, tienen el mismo volumen, ¿no? Entonces, pero ya mi amigo sofisticado me dijo, no, el que tiene el radio más grande. Entonces ya por ahí va la cosa, ¿no? Entonces ya para los chicos más sofisticados, ¿quién se acuerda cuál es el volumen de un cilindro? En la fórmula, por ¿no? la altura. Y por Área de radio la base por la cuadrada altura en general, de cualquier cuerpo recto, ¿verdad? Es el área de la base por la altura. Entonces, pero en este caso, nuestra base es un
círculo. círculo. Entonces, el área del círculo es pi, ¿verdad? Por radio al cuadrado y ahí se multiplica por la altura. Entonces, tiene que ver un poquito con esta parte matemática, ¿no? Entonces, porque resulta pasa que el radio del finito es más pequeñito que el radio del cilindro gordito, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a comparar eso. Obviamente, el radio del más finito es más chiquito que el... Y resulta y pasa que en la fórmula, lo que pasa con el radio es que es al cuadrado. Entonces, realmente si el radio aumenta un poco, se eleva al cuadrado el volumen, ¿verdad? En comparación con un radio más pequeño. Entonces, el aumento realmente es al cuadrado, si se da cuenta, ¿sí? Entonces, por esa es la razón en que el volumen del cilindro más grande, ¿verdad? Más ancho, perdón, el más gordito, es más, es superior al volumen del cilindro el cilindro finito, aunque tienen el mismo área. Entonces yo le pregunto a usted, el día que ustedes le ofrezcan colita, ¿cuál vaso coge? Pero ancho, ¿verdad? Entonces, ahí está una prueba de eso. Y bueno, y las personas matemáticamente lo pueden coger, le pueden hacer la fórmula y la razón entre una cosa y otra, pero la idea es aprender intuitivamente eso, ¿no? Y después usted le introduce la fórmula y que el radio es mayor y todas esas cosas maravillosas. Bien. Entonces, hablando un poquito acerca de cuerpos geométricos, ¿verdad? Y la parte de ingeniería, uno de los experimentos que se hizo en el vacacional 2020 fue el de pruebas de estructuras, ¿no? Entonces, para eso, lo que hacíamos era construir pilares, ¿verdad? Entonces, los primeros pilares que se construyeron fueron de tipo, de este tipo, ¿no? Con base circular, cilíndrica, y vamos a construir algunas bases. Entonces, y todas van a tener la misma área lateral, ¿no? Entonces, vamos a construir, déjenme ver, construimos 2 de cada uno, usando la mitad de la hoja, ¿no? Entonces vamos a probar estructuras, y esta de aquí era lo que se llamaba el módulo de matemáticas en ingeniería, ¿no? Entonces, vamos a construir 2 bases cilíndricas, ¿verdad? Pegando el lado más pequeño del rectángulo. El lado más pequeño del rectángulo. Entonces, bien. Entonces, aquí tenemos ya 2 bases de forma cilíndrica. Entonces, vamos a construir otros cuerpos rectos asimismo con la misma área lateral. Y de aquí, el primero le voy a construir algo que se llama prisma, ¿no? Y para eso vamos a doblar la hojita 2 veces, ¿verdad? En el mismo tamaño, del mismo tamaño 2 veces. Entonces, algo así, ¿verdad? Algo así, la hojita, para construir un prisma de base cuadrada o un prisma cuadrangular, ¿no? Entonces, ahí está. Y este de aquí es un prisma cuadrangular. Entonces vamos a doblar el otro y vamos a construir el otro también. Y esto sí demora un poquito más. Entonces vamos a hacer pruebas de estructuras con estos diferentes tipos de cuerpos. Entonces recordemos que estos de aquí son cuerpos de 3 dimensiones, tienen volumen, tiene área. El volumen es el arroz que cabe dentro de ellos y el área es la hojita, ¿no? La hojita que estamos usando. Ese es el área lateral de cada uno de estos cuerpos. Entonces ahí los chicos van diferenciando lo que es área, lo que es volumen, y Solo lo de las indicaciones. de repente puede ser también una asociación con peso, ¿no? De repente hacer centímetros cúbicos y asociarlo con cuántos gramos de arroz caben y cosas así, ¿no? Entonces, porque el volumen no es lo mismo que en las medidas de peso. Entonces, eso también es importante entenderlo. Que el volumen, la medida de volumen no es lo mismo que la medida de peso.
Entonces, pueden hacer también eso, ¿no? Comparaciones de cuántos gramos de arroz, de repente el agua. Entonces, miren, aquí tenemos ya dos pilares, estamos armando pilares porque son pruebas de estructuras. O sea, aquí tenemos dos pilares de forma prismática cuadrangular, ¿no? Tienen base de cuadrado. Ya. Entonces, bien, ahí está, tenemos ya dos bases prismáticas, dos bases cilíndricas, y vamos a hacer una tercera, un tercer tipo de que va a ser un triángulo, va a ser la base triangular. ¿Ok? Entonces, para eso voy a dividir en tres partes iguales mi lado más largo, ¿no? Mi lado más largo. Y usted dice, bueno, ¿para qué yo estoy construyendo tantas cosas? Téngame paciencia, que ya vamos para allá. Entonces, y aquí se viene la parte interesante y la parte de discusión, ¿no? Primero vamos a construir prismas de base triangular. Entonces, de esa manera los chicos se van familiarizando con las diferentes formas, ¿no? Las diferentes formas. Entonces aquí he regresado con pegando mi prisma triangular. Entonces, prisma triangular es lo que yo le digo a mis chicos. La familia se llama prisma, el nombre es triangular. Familia se llama prisma, el nombre cuadrangular. Es una familia, ¿no? Por decir una familia en geometría. Entonces, aquí estamos formando nuestros prismas triangulares de base triangular, triángulos equiláteros, preferiblemente. No es una regla, pero casi siempre nos gustan las cosas bastante simétricas, y de eso vamos a hablar ya mismo, de la simetría. Entonces, una vez que los chicos construyeron sus cuerpos geométricos, ¿verdad? Construyeron dos prismas triangulares y dos prismas cuadrangulares y dos cilindros, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestras pruebas de estructuras, ¿verdad? Y conversamos un poquito de eso. Entonces, ustedes se dieron cuenta que el área lateral era la misma en todos. Entonces, vamos a hacer una pruebita, vamos a poner pilares y vamos a poner una plataforma encima, ¿ok? Una plataforma encima que es mi plato, y para no regar, porque en los experimentos ni a los papitos les gusta el arregazón, entonces yo les dije pongan una fundita para ir poniendo el arroz, y vamos a ver con cuánto arroz aguanta mi estructura. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Cuánto arroz va a aguantar mi estructura? Entonces vamos ahí y voy a empezar a poner el arroz de cuchara en cuchara, a ver cuánto arroz aguanta mi estructura. Vamos a ver uno, voy a coger la fundita por si acaso. Vamos a coger 2 cucharas, y según yo no voy a regar, pero sí riego, 3 cucharas, y los niños comienzan a ver, ¿no? 4 cucharas, y 5 cucharas, 6 cucharas, 7 cucharas, vamos a ver cuántas llegamos, 8, 9, 10, 11, y ya la estructura comienza a tambalear, 12, 12, 13, 14. La idea es que a ver cuánto peso aguanta, ¿no? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Cuántas? 23, 24, 24, y sosteniendo un poco la estructura ya vemos que comienza a destruirse. De lado de acá ya está prácticamente cayéndose. Y 25, y 26, y 27, y 28, y 29, y ya, 30, 29, 29, y la estructura voló, ¿verdad? Ok, entonces ya los triángulos aguantaron 29 cucharadas de arroz. Perdón, el prisma triangular.
Vamos a ver qué pasa con nuestros prismas cuadrangulares. Resulta y pasa que estos son los que usamos mayormente en nuestras casas, ¿verdad? Y ahora con tantos terremotos que hay últimamente y tantos sismos, pues hay que ver qué tanto aguanta esta estructura. O sea, vamos a poner despacito. ¿Aguanta? Parece que sí. Parece que sí. Las 29 las aguantó, ¿verdad? Entonces vamos a seguir llenando. O sea, según en nuestro experimento, el prisma aguanta mucho más, ¿verdad? Entonces, 30, 31, 32, 33, 34, y hay arroz por todo el escritorio, 35, y así es cuando uno aprende experimentando, ¿no? 36 y 37, y ya fue, 37. 37, aguanta un poquito más. Sigamos. Siguiente estructura. 37, 37, acuérdense, el primero fue 29, el segundo 37, ¿verdad? Ahora vamos a 37, vamos al cilindro. Y está pesadito, ¿ah? Está pesadito. 37. Despacito, despacito. Ajá. 37 cucharadas. Y eso está pesado. No sé cuántas libras son porque soy muy mala, pero si quiero nos los tasas, ¿eh? 37, 38, 39, 40, 41, 42, y apenas estoy agarrando la funda, ¿eh? 43, no piensen que estoy haciendo trampa, ¿eh? 44, 45, 46 y 47, y sigue aguantando. 48, y si le vació la jarra, vamos a ver. 48, a ver, poquito a poquito, poquito. Vamos a vaciar la jarra. De a poquito. Tengo miedo. 48 y 49, más o menos 50. Por el tiempo estoy haciendo esto, ¿no? A los niños sí les gusta hacer esto hasta ver cuánto aguanta. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ya. Muy bien. Pega el grito, así pegan el grito los niños. 56. Muy bien. Entonces, la discusión viene después de esto, ¿no? ¿Cuál fue el cuerpo que aguanta más? Prisma circular. ¿Verdad que sí? El cilindro, ¿no? Y el que aguantó menos fue el que tenía base triangular, aunque todos tienen la misma área. Es interesante. Entonces, la forma de la base influye mucho en la resistencia. Y por eso es que ustedes ven a veces, por ejemplo, el puente de la Unidad Nacional, a los que somos de aquí de Guayaquil o a los que han venido a visitarnos, si ustedes se fijan en los puentes, regularmente tienen qué tipo de pilotes. ¿De forma de cilindro o de forma de prisma cuadrangular o rectangular? Cilíndrico, exacto. Porque aguantan tremenda cantidad de peso, mientras que nuestras casas solamente tienen de este tipo, ¿verdad? ¿Sí? Que tienen estructura de hierro. Y tienen estructuras de hierro y todo, pero sin embargo este es bastante resistente considerando lo que va a aguantar, ¿no? Las losas y todo eso. Pero esta de acá es mucho más. Por eso es que se usa más este tipo de estructuras en puentes que van a aguantar mucho, 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 ¿no? Entonces, eso es interesante aprender. No sé si tengo tiempo. Cuarto de hora. Cuarto de hora. Perfecto, estamos perfectos. Entonces, eso es lo que se vio un poquito en la parte de matemáticas para ingenieros, ¿verdad? Y de ahí, pues hablamos un poquito también en nuestro vacacional de las matemáticas en el arte, ¿no? Y aunque usted no lo crea, en el arte hay mucha matemática, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a tomarnos un selfie todos, ¿ok? Nos vamos a tomar un selfie con su cámara puede ser de la computadora o del celular.
yo voy a hacerlo con el celular, me voy a tomar un selfie aquí mismo ahorita. Entonces, y lo vamos a poner en nuestra computadora y ya van a ver lo que vamos a hacer. La idea es que en teoría, somos los más bellos, regularmente son las personas que tienen su cara más simétrica, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, ¿y cómo le puedo yo enseñar simetría a los niños? ¿Qué es simetría? Entonces, para esto voy a compartir un poquito mi PowerPoint y le voy a enseñar lo que puse yo aquí. Ajá. Un poquito así de ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos figuras simétricas y figuras asimétricas, ¿no? Una figura simétrica regularmente es una figura que usted la parte por la mitad, ¿verdad? Y a lo que la dobla, ¿verdad? Tiene perfectamente, son iguales las dos partes, ¿no? A lo que la dobla. Entonces aquí vemos un corazón y un triángulo isósceles. Entonces ese triángulo partido por su altura, ¿verdad? Entre los dos lados iguales, es simétrico y lo mismo el corazón. La L y el paralelogramo que está ahí no lo son. Entonces, pero también sabemos que hay figuras que tienen más de un eje de simetría, ¿no? La línea por la que usted le parte para poder doblar y ver si son iguales se le llama eje de simetría. Entonces, por ejemplo, esa cruz tiene algunos ejes de simetría, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, y cada uno está, el ángulo que forman entre cada uno de estos ejes es el mismo. Entonces es interesante esa parte también, ¿no? Hablando de ángulos, de lo que habló Margarita y todo eso, ¿no? Y esto se ve mucho en la naturaleza también, ¿verdad? O sea, la naturaleza, como dijo Margarita, la creación de por sí tiene mucha belleza y mucha matemática. Entonces, los ángulos es una de las cosas que más se evidencia esto. Y esta flor, por ejemplo, tiene algunos ejes de simetría también. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer la foto selfie y vamos a hablar un poquito de la similitud entre nuestras dos mitades, ¿ok? Y me gustaría también al final compartirles algo interesante sobre esto, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro selfie, ¿les parece? Vamos a ver nuestro selfie, yo voy a hacer mi selfie ahorita. Lo más recto posible a su cara, ¿no? Para que salga. Ya está mi selfie. Entonces me lo voy a automandar y vamos a ver qué vamos a hacer con mi selfie en el software, ¿ok? Entonces, mientras tanto, te tomas tu selfie, yo voy a descargar mi foto, aunque ya tengo una foto aquí, o puedo tomar una foto aquí mismo en mi, déjenme ver, no, vamos a, déjenme ver si descargo mi selfie. En lo que hace lo de la selfie, te quiero comentar unos chats que vimos acá, los quiero compartir. Dicen por acá, excelente, me siento un niño aprendiendo, qué divertida forma de aprender, lo mejor de lo mejor, jugando aprendemos. También vemos otro que dice, muchas gracias, realmente es mágico. Como me hubiera encantado haber aprendido de esta manera, es realmente alucinante. Muchas gracias por los comentarios. Creo que también a nosotros nos hubiera encantado aprender así, honestamente. Sí, saben que yo colaboré en algún tiempo aquí en el AJA y me sentí igual, pero con el área de física. Les voy a contar mi anécdota. Yo no era muy amante de la física. Me gustaba mucho la matemática siempre, pero no la física. Entonces, alguna vez tuvimos un curso aquí con un físico experimentado y yo parecía una niña jugando con física. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Que no es acerca de lo que aprendes, sino de cómo lo aprendes. Ajá. Entonces, eso yo aprendí aquí en el AJA. Sí. Y me ha servido mucho, ¿no? Porque realmente ahorita coordinando la maestría en educación es lo que yo le digo a los profesores.
que tienen que enseñar por medio de interesar al estudiante, por medio de concretizar las cosas, ¿no? Entonces, eso es bien interesante e importante, como ustedes dicen, ¿no? Para, imagínense si ustedes se sienten así como se sentirán los chicos cuando vamos al aula y solo le enseñamos una fórmula, más no le enseñamos de una manera que ellos les atraiga, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, entonces estoy descargando mi foto. Eh, muy bien. Vamos a descargar la foto. Y creo que se la mando aquí. Ok, entonces ya tengo mi foto en mis descargas. Entonces lo que voy a hacer es la voy a abrir, ¿verdad? Y voy a compartir pantalla. Esperen un ratito, déjenme cerrar esto. Y voy a tratar de abrir pantalla, de compartir pantalla, ya que tengo mi foto en la computadora, ¿verdad? Entonces ahí está mi foto. La foto que me acabo de tomar un poco chueca, pero la idea es que sea lo más recta posible. No se me fue tan recta, pero disculparán cualquier cosita. Entonces vamos a recortar, ¿verdad? Entonces vamos a... Primero la voy a recortar por la mitad, ¿ok? Entonces vamos a recortar mi mitad derecha sería, ¿no? Mitad derecha. Ay, lo más, porque la idea, la mitad de mi nariz, dice Margarita. No es tan fácil. Ay, ya. Muy bien, recortamos la mitad de mi nariz. Entonces, ahora, ya. Ahí está, la mitad de mi nariz. Entonces ahora vamos a seleccionar. Esperen un ratito, déjenme. Formas en 2D. No. Este no es el. Vamos a. No, esto no necesito. Vamos a ver qué tan bella soy. Esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a... Necesito cortar y pegar. Vamos a recortar. Necesito recortar y pegar de nuevo. Ahí. Entonces vamos a copiar y vamos a... No. Ok. No veo la parte de arriba. Déjenme ver. Estoy aquí. Esto es lo que estoy necesitando. Gracias. Ok. Entonces... Yo necesito control C. Control C. No, no me está registrando. Profe, tal vez de pronto en Word lo puede hacer más fácil. ¿Verdad que sí? Vamos a usar Word entonces. Gracias por la sugerencia. Entonces voy a usar, sí, porque honestamente este programa no es el que estoy acostumbrado a usar. Y debía haber usado mi computadora, pero no se pudo.
Vamos a usar una herramienta de recorte más rápido y vamos a usarlo en Word. Ok. Esto de aquí se hizo con los niños en el parque, como les dije, y cada uno hizo su investigación a ver qué tan guapo era. Entonces, vamos a hacer un Word y a ver qué tal nos sale. Porque regularmente lo hacía en Paint, pero no está funcionando. Vamos a... Ahí. Entonces vamos a... Vamos a ver si lo puedo reflejar. Porque en Paint sí se puede. Vamos a ver. Dándole doble Ahí clic. está. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí estoy yo, ¿no? Esa soy yo reflejada. Ese sería mi yo perfecto. No lo creo, pero creo que me veo más guapa yo, ¿no? Entonces la idea es que nosotros lo que hicimos fue a la mitad de mi cara reflejarla del otro lado y tenemos el espejo de simetría que está en medio, ¿no? En la mitad de la nariz. Bueno, la nariz de repente está más bonita, pero no sé, estoy un poquito como ojitos chuecos y los labios no me gustan. Me quedaron 3 dientes adelante en vez de 4. Entonces, y la idea de la belleza es esa, ¿no? Entonces, y lo chistoso es que les han... Ajá, muy bien, sí. Entonces, lo chistoso es que me gustaría mostrarles algo interesante que se hizo con algunos famosos, y esto lo saqué de un sitio web que está aquí. Déjenme nomás, no funciona el enlace, vamos a ponerlo en el... Aquí, bien. Entonces, les voy a abrir para que vean aquí lo que hicieron con los famosos, ¿no? También le hicieron como un estudio de simetría a las caras, ¿no? Y les hicieron lo mismo que yo me acabo de hacer. Y es interesante que, mire, por ejemplo, Tom Hanks, ¿no? Aparece más cabezón cuando lo reflejan, ¿verdad? Acá igual, Adele, Robert Downey Jr., se parece a mí con los ojitos chuecos también, ¿no? Entonces, él está, La Roca está igualito en ambas fotos, ¿no? Es interesante. Entonces, lo mismo esta chica Kardashian, no lo conozco este señor, Meghan Markle, que es famosísima, también es súper simétrica su cara, ¿verdad? Y Johnny Depp, que a mí no me parece tan guapo, pero a muchos les gusta, y resulta que pasa que es súper simétrico el hombre, entonces ahora entendemos por qué, ¿no? Apela a muchos gustos. Taylor Swift también se ve un poco rara cuando se le hace la prueba de la simetría de la belleza, y Victoria Beckham sí se parece bastante a ella misma con la prueba de simetría, y también se considera una mujer muy, muy guapa, ¿no? Entonces, entre muchas personas. Entonces, Emilia Clarke, igual, es bastante simétrica su cara. Entonces, eso lo exploramos con los niños en el AHA, en el vacacional. Ellos hicieron esa prueba de belleza de la simetría con sus caritas. Y hablamos un poquito de la estética y de que muchas veces lo simétrico es lo que se considera bello, ¿no? Pero sí también hay cosas asimétricas que son muy bellas. Entonces, pues la belleza está en el ojo del que la mira, al final concluimos con los niños. Y la simetría es un concepto realmente que se explora en matemáticas, ¿no? Con ángulos y con ese tipo de cosas. Bueno, creo que eso es todo, Margarita. No sé si quiere añadir algo más. Ha Bueno, sido un yo placer estar Eh, aquí. Sí, creo que simplemente deberían llenar su ticket de entrada, deben de disculparnos por la rapidez. Quizás no pudimos hacerlo tan lento para que ustedes lo pudieran hacer al mismo tiempo que nosotros estamos trabajando. Quizás algunas preguntas pudiéramos contestar. Como la ventaja es que esto va a quedar grabado, ustedes lo van a poder hacer ver las veces que ustedes quisieran hacer. Hay mucho por explorar y nosotros estamos siempre encantados, dispuestos a poder colaborar. ¿Algunas preguntas, Fátima? Sí, solo tenemos aquí una preguntita en el chat donde dice una consulta. ¿Cómo podría aplicar este tipo de actividades con niños con NI?
De grado 2 sería tan amable, lo pregunta señor Erlinda Aigaje. No entiendo la nomenclatura. ¿Qué significa NE de grado 2? Creo que es necesidad. Necesidades educativas especiales. Pero es que, claro, depende de... Corrección, compañero, corrección, necesidades educativas específicas, ya no son especiales. Ya. Muchas gracias. Ok, pero claro, depende de cuáles son las necesidades educativas, ¿no? Específicas de cada niño, pero generalmente a los niños con habilidades especiales les gusta poder manipular cosas y les gusta poder trabajar a veces ellos solos. Y en matemáticas, en todos este tipo de ejercicios, doblando, cortando, construyendo, son actividades que pueden hacerlo solo. Claro, también la pueden compartir y aprender de otros, pero ellos generalmente se concentran y trabajan. Nosotros en el Parque Ajá hemos tenido a veces niños Asperger, o niños con autismo, o niños que tienen problemas de integración social, no están acostumbrados a trabajar en grupo, y a ellos les gusta concentrarse en actividades concretas, específicas, y después uno puede ir trabajando y preguntando con ellos. Ahora, si tienen algún tipo de necesidad especial al que se refieren, no sé qué más pudiera comentar. ¿Cómo le va, mi estimada? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Sí, precisamente. Lo que pasa es que no podía comentar por el motivo que no tengo bonita conexión, entonces no puedo habilitar la cámara. Sí, de necesidades educativas específicas, grado 2, visual. Entonces, yo quisiera una sugerencia o cómo puedo yo trabajar con aquellos temas que ya abordamos anteriormente con aquellos niños. Visual. Significa que tienen dificultades visuales, no ven bien. Exactamente. Entonces, allí fundamentalmente usted tiene que trabajar con el tacto. Con el tacto es mucho más fácil. Por ejemplo, si usted construye un triángulo equilátero con sorbetes y con chenillas y todo, el niño lo puede palpar bien y podría cambiar en términos de los ángulos, ¿no? Por ejemplo, si uno coge los sorbetes de la misma dimensión y los une, forma un triángulo equilátero y ellos van a ver que los ángulos todos son iguales. Pero si uno coge, por ejemplo, un sorbete de 10 centímetros, otro sorbete, a ver, hablemos con múltiplos de 5 unidades, entonces de 15, de 20 y de 25, ¿sí? O el que usted quiera que sean 3, 4 y 5. Y lo une, ¿y qué va a pasar? Usted va a formar allí ahora un triángulo rectángulo. Entonces, sin hacer nada, usted simplemente unir un sorbete de 15 centímetros, otro de 20 y otro de 25. Usted los une con una cuerda o con un limpiapipa y el triángulo que se forma es un triángulo equilátero por el teorema de Pitágoras, ¿no? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Y es lo que saben usar también los maestros constructores, ¿no? Que a veces usan unas ciertas sogas y de la relación 3, 4, 5 y uniendo la soga ya forma el ángulo recto. Entonces, todo lo que tenga que apelar más a los sentidos del tacto, a ellos los puede ayudar mucho, ¿no? Y cuando usted, por ejemplo, para lo que trabajaba Paola, que era el asunto de simetría, puede coger quizás una hoja, ¿no? Y poner una pintura allí, ¿no? Y doblarla, ¿sí? Y a lo que la abre, las manchas son igualitas de un lado o del otro. Él puede, si hace, ¿cómo se llama? Acuarela espesa o quizás pintura de óleo, pero espeso, de tal manera que cuando abre se quede el relieve y él lo puede tocar, ¿no? Y puede tocar que de un lado es exactamente igual al otro. Entonces puede tener el concepto de simetría axial, ¿no?
y también el cilindro y la altura, todas esas cosas él las puede tocar. Mientras más usted use los otros sentidos, ¿no? Que en los que él no es deficiente, eso puede captar su atención. Muchas Sí, hay gracias. otras Martina. manitas. Muy amable. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Hay otras manos? Sí, hola. Dígame. Bueno, felicito por la ponencia, muy interesante, muy divertida. Como docente, me llama mucho la atención y me encanta trabajar mucho con material concreto. Pero en ocasiones, yo trabajo en la básica superior, hay temáticas en que de pronto me pongo a pensar cómo haría o cómo hago para trasladar las destrezas, el conocimiento, a trabajar con material concreto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de factorización, cuando estamos trabajando con productos notables. Son temáticas que al menos como docente se me complica un poco porque digo, ¿de qué manera puedo explicarle a mis estudiantes con material concreto? Que aprendan jugando, divirtiéndose. Esa es mi pregunta. Claro, mire, con material concreto, quizás si me puedas traer el camión de cubos, por favor, un ratito, pero corra para que me lo traiga, no lo tenía listo. Pero en productos notables hay una parte constructiva muy bonita de A más B al cuadrado o de A más B al cubo. Entonces, cuando A más B al cuadrado, uno puede simplemente coger un cuadrado, ¿verdad? Y separarlo en una parte que sea la parte A y la otra la parte B. Mire, estoy ahorita formando aquí un cuadrado. Y uno puede, déjeme manchar allí con un marcador o algo. Sino que ya ahorita ya retiraron todo. Aquí ya hay un material que nosotros tenemos que se llama camión de cubos, que puede servir también para la parte tridimensional, ¿ya? Pero lo que yo me refería a tener A por B al cuadrado, por ejemplo, es que uno pudiera, si aquí le pongo así, mire, ¿ya? Entonces usted tiene un cuadrado allí. Déjeme esto, ahí. ¿Ya? Eso, excelente. ¿Ya? Entonces, ahí está A más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este chiquito, si usted quiere, es al cuadrado, este es B al cuadrado, y este es el doble producto de A por B. ¿Sí? Entonces, usted trabaja con el área, ¿sí? Entonces, usted dice A, el lado A chiquito, el lado B grande y todo elevado al cuadrado, que le da el cuadrado que usted ve aquí, es exactamente igual a al cuadrado más B al cuadrado más estos dos rectángulos que están acá, que es el doble producto de A por B. Y lo mismo lo puede hacer tridimensional cuando hace el cubo, A más B al cubo, y le va a quedar un cubo de A al cuadrado. Por ejemplo, este sería el cubo de A al cuadrado, este sería el cubo de B al cuadrado, y después hace los otros productos. Hay cosas muy concretas que se pueden hacer con estos factores notables trabajando con áreas y con volúmenes. ¿Sí? No sé si eso contesta ahí. Sí. Comienza con, por ejemplo, este es A, ¿verdad? A sería algo, una medida lineal, ¿no? Y B, una medida más pequeñita lineal. Entonces, esto de aquí representa B por B, que es B al cuadrado, la cara de aquí, solamente la cara, ¿no? Que es un área. Y entonces acá, en cambio, es A por A, que es A cuadrado. Entonces, a lo que pone junto, ¿verdad? Tiene B por A. Acá. Ahí. Y acá arriba sería el otro. Sí. Entonces, aquí la parte lineal, esta es B y esta es A. Entonces, esta cara, esta área representa B por A. Entonces, y si usted se da cuenta, la altura de mi cuadrado es, bueno,
es A más B, ¿no? Entonces sería A más B por A más B. Es A más B al cuadrado. Entonces, ¿qué es A más B al cuadrado? Es A al cuadrado más B. Ay, es que yo no, acá. No, acá. Acá. B al cuadrado, acá. Y 2 por A por B. A por B. Entonces ahí se... Pero comienza siempre representando con una línea, algo lineal, a A. Medida de una Y a B, dimensión. medida de una dimensión. Entonces, de ahí A por B es una medida de 2 dimensiones, es un área, ¿verdad? Y A al cuadrado y B al cuadrado igual, es área. Entonces, usted relaciona área con ese tipo de cosas, puede hacer esto que acabo de hacer. Claro, y nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad trabajamos con mucho de tratar de concretizar cosas más abstractas, ¿no? El teorema de Pitágoras, por ejemplo, es muy bonito hacerlo de manera concreta y al tacto. También hay algunas exhibiciones. De eso estamos tratando de trabajar en Ajá Parque de la Ciencia. Y una de las cosas que me había olvidado puede, mientras tanto, que si yo quiero hasta compartir acá, puede ver. También, perdón que interrumpa, hay bastantes websites, sitios web, donde usted tiene este tipo de con cosas concretas, pero en imagen y las puede manipular, ¿no? Y son gratuitas. Yo cuando di el propedéutico de la maestría usé un par de sitios de internet, ¿verdad? Para poder justamente explicar eso de manera concreta, pero con tecnología, porque ahora vamos a ser honestos, muchos de los chicos adolescentes son tecnológicos. Entonces, ellos, si usted busca, ¿verdad? En Internet hay recursos que se pueden utilizar de manera gratuita que ejemplifican lo que acabamos de ver en concreto, ¿no? Y también se usan muchos así de colores, también para sumas y restas de números enteros, para fracciones, que son conceptos que muchas veces los chicos no manejan aún en la universidad. Se lo decimos porque no sabemos. Entonces, llegan chicos que no manejan fracciones, que no manejan enteros. Entonces, en el internet usted puede encontrar algunos recursos. Yo tengo algunos en mi planificación de propedéutico de la maestría para profesores de matemáticas y que yo les doy como recurso para que ellos tengan, ¿no? Claro, se podrían adjuntar a la presentación en PPT. Y lo último que quería mencionar sobre esta idea de tener más abstracciones es, mire, este es un proyecto que estamos todavía en proceso de gestación, todavía no lo hemos parido, pero lo que vimos con la famosa cinta de Möbius, nosotros queremos llevarlo a una expresión grande, ¿no? De una cinta de unos 5 metros de diámetro, en donde los niños puedan vivir el hecho de que es una cinta que no tiene exterior ni interior, ¿no? Y que puedan ir por arriba, ir por abajo y tener como en un parque de diversiones, pero una cinta de Möbius. Entonces, con eso ya lo que queremos es ayudar a los chicos a entrenar la mente, ¿no? ¿De qué formas podemos entrenar nuestra mente para llegar a matematizar las cosas? Bueno, la idea es siempre tratar de ver los problemas de diferentes formas, observar la naturaleza, sus relaciones y también acostumbrarnos, porque a veces eso en mi país, no sé si en otros países sea lo mismo, pero en mi país a veces el problema es que, ay, que no tenemos presupuesto, es que no me compran material concreto. No necesita una cosa muy sofisticada. Puede hacerlo con cosas muy sencillas y muy baratas. No sé, ya creo que nos pasamos de tiempo. Ahí a los organizadores. Perdón. Mati tenía la mano levantada, creo que quiere compartir algo él. Hola, yo soy Mati de 11 años y quería decir que me encantó el proyecto, sobre todo el de la simetría, y descubrí que soy simétrico. Eres muy guapo entonces. Excelente, excelente. Qué lindo. Descubrí que soy simétrico. Ok, muy bien. Algebra Tiles se llama el sitio. Podemos ponerlo más adelante y subir cuando subamos la presentación PPT. Ok, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que les sea útil.